Pensemos por un momento en las emociones. ¿Y si no fueran solo sentimientos al azar, sino más bien un programa súper sofisticado que está siempre en ejecución en nuestro cerebro? Un programa que de hecho se ha ido perfeccionando durante milenios con un objetivo muy claro: sobrevivir. Pues bien, vamos a meternos de lleno en este tema, porque lo que vamos a hacer hoy es, en esencia, desvelar el código fuente de nuestro propio procesamiento emocional. Seguro que a todos nos ha pasado. Pensemos en la última vez que sentimos un miedo muy intenso o una alegría que casi no cabía en el pecho. El corazón a mil, la respiración que se agita, las manos sudando. A simple vista parece un caos absoluto, ¿verdad? Pero, ¿y si todo eso, cara reacción física, fuera en realidad una orden calculada, parte de un sistema increíblemente organizado? Pues eso es exactamente. No tiene nada de caótico. Es, de hecho, un sistema de procesamiento de información que funciona a una velocidad de vértigo. Las emociones son, en el fondo, la manera que tiene el cerebro de priorizar lo que de verdad importa en cada momento, movilizando todos nuestros recursos para dar la respuesta más rápida y adecuada que sea posible. Vale, para entender cómo funciona este programa, primero tenemos que entender para qué sirve. Porque las emociones no están ahí para fastidiarnos, ni mucho menos. Son, literalmente, un kit de herramientas que la evolución nos ha regalado para poder navegar por el mundo. Y esto que vemos aquí es fascinante. Cada una de las emociones primarias tiene, por así decirlo, una misión muy específica. El miedo, lógicamente, nos protege. La ira nos prepara para defendernos. La alegría, que a veces parece menos útil, es clave para la afiliación, para fortalecer los lazos con el grupo, algo vital para una especie social como la nuestra. Incluso la tristeza tiene su función, la de la reintegración, que nos empuja a buscar consuelo y a procesar lo que hemos perdido. Cada emoción es una herramienta perfecta para una tarea muy concreta. Pero la cosa no se queda solo en la supervivencia pura y dura. Las emociones son también nuestro lenguaje más universal. Una cara de tristeza comunica al instante que se necesita apoyo, sin decir una palabra. Y por otro lado, son el motor que nos pone en marcha. Nos empujan a acercarnos a lo que nos da bienestar y a huir de lo que nos hace daño. Son, sin duda, la fuerza motivacional más primitiva y potente que tenemos. Muy bien, ya sabemos el porqué de las emociones. Ahora vamos a ver el cómo. O sea, ¿cuál es el viaje exacto que hace una emoción desde que algo la dispara hasta que se manifiesta hacia afuera? Vamos a desglosarlo paso a paso. Este esquema va a ser nuestro mapa de ruta. Todo, absolutamente todo, empieza con una situación, un pequeño o gran cambio en nuestro entorno o incluso dentro de nuestra cabeza. Y a partir de ahí se pone en marcha una cascada de eventos alucinante que acaba en lo que llamamos una respuesta emocional. Podríamos resumir todo ese viaje en 4 grandes etapas, para que quede claro. Primero, el desencadenante, algo pasa. Segundo, la evaluación, el cerebro lo analiza. Tercero, la activación, todo el sistema se enciende. Y cuarto, la manifestación, la emoción se hace visible. Vamos a pararnos un momento en el paso que, probablemente, es el más importante. La evaluación. No es un juicio de sí o no. El cerebro utiliza un sistema de doble filtro súper sofisticado para analizar lo que ocurre. Es como el control de seguridad de las emociones. Esta tabla lo explica genial. El primer filtro es rapidísimo, casi un reflejo, prácticamente inconsciente. Su único trabajo es responder a 2 preguntas. ¿Esto es nuevo? ¿Y es bueno o es malo? Es pura supervivencia. Pero luego está el segundo filtro, que es más lento, más consciente. Y se hace otras preguntas. ¿Qué significa esto para mí y mis planes? ¿Y qué opciones tengo? Aquí es donde entra en juego todo lo que hemos aprendido en nuestras metas personales. Es precisamente este sistema de doble filtro lo que nos permite tener un abanico de emociones que va mucho más allá de las reacciones básicas de un animal. Nos permite, a lo largo de la vida, construir una complejidad emocional que es sencillamente increíble. Este gráfico es muy revelador. Nacemos con un kit básico, las emociones primarias, pero a medida que vamos creciendo, que desarrollamos la conciencia de nosotros mismos y empezamos a entender las reglas sociales, sobre esa base vamos construyendo emociones muchísimo más complejas. Entonces, para que quede claro, las emociones primarias son el hardware, lo que viene de fábrica. Son universales, innatas, las compartimos hasta con otros primates. Son los cimientos de toda nuestra vida emocional. Las secundarias, por el contrario, son el software que vamos instalando con la vida y la experiencia. Cosas como la culpa, la vergüenza o el orgullo no pueden existir si antes no nos damos cuenta de que somos un yo y no entendemos que hay unas normas sociales que cumplir. Y con esto llegamos a la última capa de este programa emocional. Una vez la emoción ya está activada, ¿cómo se decide si se muestra, si se esconde o si se disimula? Bueno, pues aquí es donde entra en juego lo que podríamos llamar el software cultural.
Lo que los expertos llaman reglas de despliegue no es más que un filtro social. Desde que somos muy pequeños, aprendemos qué emociones está bien mostrar y en qué situaciones. Este filtro es el que ajusta nuestra respuesta innata para que encaje en nuestro entorno cultural y social. Esta cita lo clava. Madurar, en buena medida, es aprender a gestionar cómo manifestamos lo que sentimos. Es una habilidad que se aprende, que se entrena. Nadie nace sabiendo. Y claro, cuando este filtro y estas experiencias se repiten una y otra vez, el cerebro, que es muy listo, crea atajos, y es así como se desarrollan lo que la psicología llama actitudes emocionales, que son como una predisposición a sentir de una forma concreta ante ciertas situaciones. El ejemplo más claro para entender esto es comparar el miedo con la ansiedad. El miedo es una emoción, una reacción a un peligro que está ocurriendo aquí y ahora. La ansiedad, sin embargo, es una actitud emocional. Es la anticipación de un peligro futuro, que a menudo ni siquiera es real. Podríamos decir que es el miedo que se ha instalado a vivir con nosotros. Por tanto, para resumir, la emoción es la reacción puntual. La actitud emocional es un estado mucho más estable. Es la consecuencia de cómo nuestro sistema ha aprendido a reaccionar, creando una especie de tendencia o sesgo hacia ciertas respuestas emocionales. Así que, al final, todo nos lleva de vuelta a la idea del principio. Las emociones son un programa potentísimo diseñado para ayudarnos a sobrevivir. No son ni buenas ni malas, simplemente son una herramienta. Y entender cómo funcionan, desde que se disparan hasta que se manifiestan, nos da la oportunidad de interactuar con ese programa de una forma consciente. La pregunta final entonces no es qué son las emociones, sino cómo vamos a utilizar este programa.